Todos conocemos cómo vivieron, pero pocos saben cómo murieron. 12 hombres que transformaron el mundo sin espada, solo con una voz. Pero esa voz les costó la vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a oír no es historia, es testimonio. Ninguno de ellos imaginó en qué terminaría su camino cuando Jesús los llamó. No eran héroes, eran hombres sencillos, pescadores, trabajadores, soñadores de una tierra oprimida. Pero cada uno, al escuchar "Sígueme", dejó redes, monedas, familias, y siguió una voz que no prometía poder, sino propósito. Desde ese momento, los apóstoles caminaron 3 años junto al Hijo de Dios. Vieron tormentas calmarse, muertos volver a la vida y el cielo tocar la tierra. Pero cuando la cruz se alzó, también se alzó su destino. Después de la resurrección, ya no hubo marcha atrás. Llenos del Espíritu, salieron al mundo a predicar lo que habían visto con sus ojos, y el mundo respondió con odio. La historia que se abre aquí no es de derrota, sino de convicción. Cada apóstol se convirtió en semilla de un continente. Pedro fue a Roma, Tomás llegó a la India, Andrés predicó en Asia, Felipe y Bartolomé en Anatolia, Santiago en Jerusalén, Juan en Éfeso, Pablo hasta Roma y España. Pero todos sabían lo que Jesús había dicho. Vendrá tiempo cuando os perseguirán. Ninguno escapó del precio de su llamado. Y sin embargo, ninguno cayó. El imperio levantó espadas, pero no pudo callar la verdad. Lo que comenzó en un monte de Galilea se extendió por mares y desiertos, llevando esperanza donde solo había miedo. Este bloque no es solo historia, es el eco de la decisión más radical. Preferir morir proclamando antes que vivir negando. Simón Pedro, aquel que negó 3 veces y luego lloró con el alma, fue crucificado en Roma, cabeza abajo. Él mismo pidió esa posición, diciendo que no merecía morir igual que su Señor. Andrés, su hermano, fue atado a una cruz en forma de X en Grecia. Sus últimas palabras fueron de gozo al ver la cruz como su libertad. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, fue decapitado por Herodes, el primero en morir por la fe, según Hechos 12. Juan, el más joven, sobrevivió al aceite hirviendo y murió anciano en Patmos, único que no fue martirizado, pero exiliado por proclamar la palabra. Felipe murió en Hierápolis, colgado boca abajo mientras predicaba. Bartolomé fue despellejado vivo en Armenia, testificando hasta el último aliento. Tomás fue atravesado por lanzas en la India, donde aún hoy se recuerda su tumba. Mateo, antiguo cobrador de impuestos, fue asesinado con espada en Etiopía. Santiago el menor fue arrojado del templo en Jerusalén y luego golpeado con mazos. Judas Tadeo fue martirizado en Persia junto con Simón el Celote. Matías, que sustituyó a Judas Iscariote, murió apedreado en Jerusalén. Y Pablo, el perseguidor convertido, fue decapitado en Roma durante el reinado de Nerón. 12 finales distintos. Un mismo fuego. Ninguno buscó la muerte. Todos encontraron sentido en ella. Sus muertes no fueron silenciosas, fueron declaraciones. Cada gota de sangre se convirtió en semilla, y cada tumba en testimonio. El imperio los llamó locos, pero el tiempo los llamó eternos, porque el cristianismo no se edificó sobre tronos, sino sobre mártires. Si estas historias te estremecen, suscríbete a Misterios y Verdades de la Biblia y comparte este video para que más personas descubran que la fe no termina con la muerte, apenas comienza. 2000 años después, sus nombres aún se pronuncian. No hay templo de mármol que haya sobrevivido tanto. Lo que perdura no son sus cuerpos, sino su mensaje. En el mundo antiguo, morir crucificado era vergüenza. Para ellos fue gloria. Morir decapitado era infamia. Para ellos, fue sello de fidelidad. En cada generación su historia sigue diciendo lo mismo. El Evangelio vale más que la vida. Ninguno dejó riquezas, todos dejaron huellas. Y donde sus pies sangraron, nacieron comunidades.
El fuego que los consumió no fue de odio, fue de fe. Juan, el último en partir, escribió: «Vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio». Esa es la herencia apostólica. Fe que no negocia, amor que no retrocede. Hoy sus tumbas son visitadas, pero su mensaje sigue caminando. Si alguna vez dudaste del poder de una vida rendida, mira sus finales. Cada uno fue una página de la historia divina escrita en carne humana. Ellos no callaron, y gracias a eso, tú escuchas hoy. Si este episodio te conmovió, suscríbete a Misterios y Verdades de la Biblia. Comenta, no callaré, y comparte este video con alguien que necesita recordar que el cristianismo nació del valor de hombres comunes, que eligieron no callar, porque la fe que no teme la muerte, nunca muere.